Hola, muy buenas tardes a todos, todas, todos los presentes. Tenemos ya registrados 325 asistentes, así que muy contenta de darles la más cordial bienvenida a esta webinar denominada Convenio 190 y Conciliación de Vida Familiar y Laboral. Esta instancia está organizada por la Dirección del Trabajo a través del Departamento de Relaciones Laborales. Y me aprovecho de presentar con todos y todas ustedes. Mi nombre es Claire Letelier. Tengo el honor de ser la moderadora en este webinar. Me corresponde a través de mi rol de subjefa del Departamento de Relaciones Laborales. Así que espero que esta jornada sea muy provechosa, esta instancia para todos y todas. En el marco de las funciones que tiene la Dirección del Trabajo, esta instancia tiene por objetivo difundir con ustedes como nuestros usuarios y usuarias relevantes información relevante sobre el convenio 190, ¿no es cierto?, de la Organización Internacional del Trabajo, sobre violencia y acoso en el ámbito laboral. Convenio que, por cierto, fue ratificado, ¿no es cierto?, por Chile el año pasado, el año 2023. Y además tendremos la ocasión, ¿no es cierto?, de tener nociones sobre lo que es la Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, que entró en vigencia el año pasado, ¿no es cierto?, entró en vigencia el pasado 29 de enero de este año, perdón. Y algunas recomendaciones técnicas que tenemos que tener presentes durante la instancia es que esta webinar tiene una duración de 1 hora aproximadamente. Hay un equipo técnico que está aquí atrás de cámaras respaldando, ¿no es cierto?, toda esta jornada y que va a estar atento a las consultas que ustedes quieran ingresar a través de la zona de preguntas y respuestas que ustedes la pueden verificar en la parte superior de la imagen. Ahí hay un link al que pueden acceder y pueden ir, en la medida que vamos desarrollando en las exposiciones, dejando todas sus preguntas que trataremos de que sean abordadas durante la jornada. Sin perjuicio de eso, vamos a seleccionar algunas preguntas para efectos de que puedan ser respondidas por nuestras expositoras al final, ¿no es cierto?, de ambas exposiciones. Así que le invitamos desde ya a estar pendientes hasta el final de la webinar para efectos de que podamos también ahí tener alguna retroalimentación desde nuestras expositoras a partir de las preguntas que están realizando ustedes. Y para ya entonces entrar en materia y empezar a imbuirnos en las temáticas que hoy día nos convocan, voy a presentar a nuestra primera expositora. Ella es Camila Romero, es abogada laboralista y dedicada, ¿no es cierto?, también a temas sindicales por más de 13 años. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, diplomada en Derechos Fundamentales, magíster en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, participante de curso proporcionado por la OIT, denominado Un futuro laboral libre de violencia y acoso, el marco de la OIT para acelerar el proceso. Actualmente, Camila es asesora del Gabinete del Director Nacional del Trabajo y es la encargada de género de nuestra institución de la Dirección del Trabajo. Le damos entonces la más cordial bienvenida a Camila y te doy, Camila, la palabra para que inicies tu exposición. Muchas gracias, Claire. Bienvenidos y muchas gracias, Claire. Bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por el espacio. Vamos a hablar ahora del convenio 190, como ya lo mencionaba Claire, sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Voy a hacer un pequeño cambio en la configuración porque en este momento no estoy viendo la presentación, así que denme un segundito. ¿Qué abro? Ok, ya, estamos listos. ¿Se ve bien la presentación? Ya, ok. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que el convenio 190 es un convenio muy de avanzada de tercera generación de la OIT. Es un convenio que agrupa a distintos y diversos instrumentos que ya se han mencionado sobre y que ya se han ratificado sobre la violencia y el acoso, pero de manera dispersa. Entonces, la primera innovación que se puede mencionar de este convenio es que se hace cargo de la materia de manera específica y que
no se refiere solamente al lugar de trabajo. A veces los títulos nos pueden hacer pasar de largo que en este caso estamos hablando del mundo del trabajo en general y por lo tanto es mucho más amplio de lo que podemos entender en nuestra normativa como lugar de trabajo. Como algunos antecedentes, mencionar, como ya les decía anteriormente, que existían diversos instrumentos dispersos, internacionales y también nacionales, sobre la violencia y el acoso. Uno de ellos ustedes lo pueden conocer, que es el más conocido, que es la Declaración de Derechos Universales del Hombre, pero también existen pactos que prohíben la violencia contra la mujer. El convenio también los incorpora y los sistematiza. Y este convenio fue ratificado por la OIT o digamos celebrado por la OIT con su recomendación número 206, la recomendación generalmente baja en términos concretos las declaraciones generales del convenio en junio del 2019, en el contexto del aniversario también de la OIT. Cuando lo ratifica Chile, lo que es importante para efectos de conocer su vigencia en Chile, Chile lo ratifica el 12 de junio del 2023 y por lo tanto este convenio debiera entrar en vigencia, es decir, el deber del Estado de tener algo avanzado en la implementación del convenio es para el 12 de junio del 2024. Sabemos, es probable que en la audiencia alguno de los asistentes conozca la ley 21.643, a veces con números no se comprende mucho, pero es la ley Carín, que avanza un paso en la implementación de este convenio, particularmente en la materia de prevención, que entra en vigencia el 1 de agosto del 2024. Entonces, hay dos instrumentos ahí que están relacionados con la violencia y el acoso que entran en vigencia ya casi a la vuelta de la esquina, y por eso tenemos que estar preparados. Como la ley en general es abstracta, tiene un lenguaje jurídico y en términos generales es difícil de comprender si no lo llevamos a un caso concreto, yo quise poner aquí un caso práctico, había más, pero quise poner un caso práctico que me parece particularmente ejemplar, porque denota una de las innovaciones del convenio. Entonces aquí Carolina, como podría ser cualquier persona, compañero de trabajo, crea un grupo de WhatsApp para hablar de todos los temas, pero lo crea con sus compañeros de oficina. Últimamente, después del trabajo, ella envía fotografías sensuales y chistes con contenido sexual. Nadie le hace comentarios y esta mañana ella se entera que Sebastián, uno de los integrantes del grupo, es homosexual. Entonces, en el mismo chat, ella escribe, pero con lo bello que eres, si quieres yo te hago hombre. Este caso, que podría parecer muy liviano y que podría depender también de las percepciones que tenga cada persona, inclusive del rango etario, de la cultura, de lo respetuoso o no respetuoso que sea, este caso es un caso práctico dado por la misma OIT para indicar que el convenio 190 se basa en la protección de la víctima y en la percepción que tenga la víctima respecto de la violencia y el acoso. Puede ser que para una persona esto no signifique ningún daño. Puede ser que en este caso para Sebastián esto signifique un acto de acoso o de violencia. Quizás de acoso, quizás que lo ponga incómodo. El convenio 190 se centra en la víctima y eso es fundamental, es un núcleo importante. Si a Sebastián, perdón, le causa un daño sexual, psicológico, físico, económico, en este caso no da mucho, entonces queda abarcado y protegido por el convenio 190. Y, ojo, lo diremos más adelante, se refiere a comunicaciones privadas, se refiere a un grupo de WhatsApp posterior al trabajo. Por lo tanto, es distinguible aquí la innovación que establece el convenio 190.
Entonces, del caso anterior podemos también señalar y enumerar algunas innovaciones. Yo no quise señalarlas todas porque hay algunas que saltan a la vista. El convenio 190 es muy amplio y por lo tanto no solamente se propone, como otros convenios, regular y obligar, sino que se propone un cambio cultural. Y en el ejemplo lo podemos dar por hecho, digamos. La innovación, como en primer lugar le señalaba, aborda de manera específica la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, incluida la violencia de género. Es un solo instrumento que lo aborda específicamente, sistematiza todos los instrumentos anteriores y lo hace de una manera ordenada. Establece el derecho de toda persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso, y, por cierto, a la obligación correlativa de respetar, promover y asegurar su disfrute. Ojo, que es un mundo del trabajo, no lugar de trabajo, y libre de violencia. O sea, se plantea la erradicación total de la violencia y el acoso. Y entiende por violencia y acoso situaciones muy sutiles que ya vamos a ver más adelante en los conceptos. Entonces, ese es el avance, el verdadero avance del convenio 190. Adopta un enfoque inclusivo e integrado. ¿Y con qué nos referimos a inclusivo? Nos referimos a que existen ciertos sectores, ya sea por factores socioculturales, ya sea por factores económicos, ya sea por factores de género, que sí son más propensos a vulneraciones de derechos fundamentales, es decir, a actos de violencia y acoso. Y en estos podemos encontrar a las mujeres, donde estadísticamente se visualiza mayor cantidad de denuncias por violencia o acoso. No podríamos decir si quizás los hombres no lo hacen por alguna razón cultural, pero sí podemos decir que las mujeres registran la mayor cantidad de violencia y acoso, y esto tiene que ver también con un sistema patriarcal, con el sistema en el que vivimos. La población migrante, las trabajadoras de casa particular, los feriantes y las feriantes, son sectores que están mucho más propensos a la violencia y el acoso. Y el enfoque integrado tiene que ver con que todas las instituciones, principalmente las instituciones públicas, pero también las privadas, tienen que hacerse cargo del problema de la violencia y el acoso de manera sistemática y de manera interrelacionada. O sea, tenemos que coordinarnos como Estado, pero no solamente como Ministerio del Trabajo, Dirección del Trabajo, sino que también como Ministerio de Salud, sino que también con Ministerio Público en materias penales. Es decir, el enfoque que le tiene que dar el Estado a esta materia es integral. El convenio 190 también sanciona los actos de violencia y acoso de terceros. Y con terceros nos referimos, por ejemplo, en una clínica a un acto de acoso o violencia de un paciente, o en un establecimiento educacional a un acto de violencia y acoso de un apoderado o de un alumno, inclusive. Esto también es una innovación del convenio. Abarca, y aquí están los desafíos más importantes, diría yo, que son estos dos últimos, abarca todos los sectores: público, privado, economía formal, informal, zonas urbanas y rurales. Por supuesto que los sectores más vulnerables, por razones logísticas también, por razones de estadística inclusive, de no poder registrar esos sectores, son las zonas rurales, el sector informal, y protege a las personas trabajadoras asalariadas cualquiera sea su situación contractual, ¿ya? Y aquí también es un gran desafío, porque no solamente protege a las personas asalariadas, independientemente de su contrato, obra o faena, plazo fijo, lo que sea, sino que también en formación a pasantes, a aprendices, a personas desvinculadas, a personas que ejercen voluntariado, que están en busca y postulantes a un empleo. Es decir, el alcance de protección del convenio, el ámbito de aplicación es bien amplio y eso también constituye un gran desafío para su cumplimiento. ¿Cómo define el convenio 190 la violencia y el acoso en el mundo del trabajo?
y la violencia y el acoso por razón de género. Esto es importante tenerlo muy claro, porque la OIT ha recomendado que todas las legislaciones puedan incorporar estos conceptos de esta manera, porque son conceptos que abarcan todos los elementos de lo que debiéramos entender por violencia y acoso. Yo le digo en un mundo nuevo, porque culturalmente tienen que existir cambios respecto a la manera en que miramos la violencia y el acoso. Siempre la miramos como algo extremo, como algo que me peguen o que me digan un garabato. La violencia es más sutil, la violencia y el acoso que plantea el convenio es mucho más sutil. Y como está centrado en la víctima, por supuesto que va a depender de diversas aristas, sobre todo psicológicas, de la propia víctima. Entonces, el convenio define la violencia y el acoso como un conjunto de prácticas y comportamientos inaceptables, en primer lugar. Importante lo que viene, porque también señala que son amenazas de tales comportamientos y prácticas, es decir, que no necesariamente se producen, pero que sí pueden constituir una amenaza, ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida. Y esto es muy importante. En la legislación actual y con la ley Carín, el acoso sexual sigue exhibiendo, sigue requiriendo, valga la redundancia, requerimientos en plural, pero para el convenio 190 la violencia y el acoso puede darse una sola vez y igualmente quedar contemplado. Es, a la vez que un avance, un desafío importante también, determinarlo. Que tengan por objeto que causen o que sean susceptibles de causar un daño físico, psicológico, sexual o económico. Importante también grabarse estos conceptos porque pueden ser susceptibles de causar, pueden tener por objeto un daño físico, psicológico, sexual o económico e incluye la violencia y el acoso por razón de género. Importante, que sean susceptibles de causar. No necesariamente necesitan causar ese daño para que exista violencia y acoso. En términos muy relativos, violencia y acoso por razón de género se toma del concepto anterior, pero en este caso van dirigidos los comportamientos contra las personas por razón de su sexo o género o que afectan mayormente a personas de un sexo o género determinado e incluye el acoso sexual. Esta diapositiva es importante porque dentro de las medidas de acción, por el enfoque de género y la perspectiva de género que plantea el convenio, es que se necesitan ciertas medidas para aplacar estas desigualdades que se producen por razones de género, estas discriminaciones arbitrarias y que pueden tener componentes culturales, socioculturales, económicos, relaciones de poder, que se han perpetuado en un sistema patriarcal como este. Hay causas subyacentes y conexas. Y además, y esto es otra innovación, a la vez que otro desafío, promueve la adopción de medidas para mitigar el impacto de la violencia doméstica en el mundo del trabajo. Esto es importante tenerlo en claro para empleadores y empleadoras, para dirigentes sindicales, porque la idea es que todos podamos colaborar en elaborar protocolos de prevención, protocolos de investigación y sanción que puedan hacerse cargo de la violencia doméstica y de las repercusiones que tiene en la empresa, en el mundo del trabajo, que muchas son también razones productivas. Entonces, el convenio también señala, esto lo voy a pasar un poquito más rápido, porque en realidad hoy nosotros también definimos que los accidentes del trabajo, las enfermedades se pueden dar durante o con ocasión del trabajo, pero el convenio lo relata. Entonces habla de lugares de trabajo, espacios públicos o privados, comunicaciones, eso es muy importante, es muy innovador, comunicaciones relacionadas con el trabajo, correos electrónicos, grupos de WhatsApp, Instagram, lo que sea, lugares relacionados con el trabajo, donde se paga la persona, donde descansa, donde almuerza, desplazamientos, viajes, eventos o actividades sociales o de formación, esto que podría ser muy natural. He visto en sentencias en que
una primera parte se tienen que dedicar los abogados representantes de dirigentes sindicales, se tienen que, tienen que abordar toda la prueba de que una actividad, por ejemplo, de fin de año de la empresa, forma parte de la relación laboral. Bueno, el convenio lo resuelve y dice sí, todas las actividades relacionadas con el trabajo o que sean resultado del trabajo, que ocurren durante el trabajo, son actividades en que si ocurren actos de violencia y acoso, bueno, eh, tienen que ser sancionadas. El trayecto ya lo tenemos claro, alojamientos proporcionados por el empleador. ¿Qué es importante de destacar en el convenio? Es que el convenio hace referencia explícita a la relación con los principios y derechos fundamentales del trabajo. Y en este sentido, uno de los más importantes que quiero destacar es la libertad de asociación y la libertad sindical y el reconocimiento efectivo al derecho a negociar colectivamente. ¿Por qué? Porque no va a ser posible que empleadores y empleadoras adopten sus propios instrumentos, protocolos de prevención, investigación y sanción solos. Es muy necesario que participe la organización sindical, es muy necesario que participen los trabajadores y los trabajadores, porque generalmente ellos son los que viven la violencia y el acoso. Si existe una participación efectiva de todos los actores y actrices que componen el mundo del trabajo, entonces podemos tener instrumentos mucho más eficientes para hacer frente a esta erradicación, a esta prohibición de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. También, por cierto, reitera la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y obligatorio, es decir, todo trabajo que no sea voluntario, que aunque ustedes no lo crean, aún existe. La abolición efectiva del trabajo infantil, que aunque ustedes no lo crean, también existe. Hace poco leí una entrevista en que decían que Temu, no sé si ustedes conocen esa aplicación, hacía uso del trabajo infantil, y la eliminación, por cierto, de la discriminación arbitraria en materias de empleo y de ocupación. Nosotros lo tenemos como declaración en el código, pero en esta misma línea hay que fomentar el trabajo seguro y el trabajo decente, que es uno de los principios de la Dirección del Trabajo respecto a su misión institucional. Hay varias obligaciones del Estado, ¿ya? Prohibir legalmente la violencia y el acoso, adoptar una legislación y políticas que garanticen el derecho a la igualdad y a la no discriminación en el empleo y la ocupación, considerando, como decíamos recién, respecto al enfoque inclusive, que existen grupos más vulnerables y reconociéndolos también. En la medida en que los reconozcamos, podemos dar un tratamiento distinto y podemos adoptar medidas de acción positiva para poder abordar esa violencia. Reconocer los efectos de la violencia doméstica y mitigar su impacto en el mundo del trabajo, adoptar una legislación que exija a los empleadores tomar medidas apropiadas y acordes con su grado de control, y destaqué los grados de control porque ustedes saben que tampoco estas medidas pueden vulnerar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, o sea, tienen un límite. Entonces hay que ser bien conscientes de la necesidad de que todos los actores del mundo laboral participen en estas elaboraciones y adoptar una estrategia integral de prevención y combate a la violencia y el acoso. Y establecer, por cierto, mecanismos de control de la aplicación y del seguimiento de los mecanismos. Chile tiene que dar cuenta todos los años, a partir de la ratificación del convenio, de qué acciones se han materializado. Velar porque las víctimas tengan acceso a vías de recurso, de reparación y a medidas de apoyo seguros, equitativos y eficaces, ¿ya? Y aquí hablamos también, esta es la concreción del enfoque integrado, porque puede intervenir el Ministerio de Salud, puede intervenir una atención psicológica temprana, puede intervenir el Ministerio Público en el caso de que la violencia y el acoso constituyan un delito penal o un cuasi delito penal. Hay que prever sanciones, sería ideal que el Estado también pudiera determinar a vía ejemplar cuáles son las sanciones en caso de violencia y acoso, con una cierta gradualidad, por cierto, porque no todas las acciones tienen el mismo impacto. Proteger, obviamente, la privacidad y la confidencialidad de las personas involucradas. Garantizar el derecho para alejarse del trabajo sin represalias si existen motivos razonables de peligro grave e inminente para la vida, salud y seguridad, ¿ya?
Esto está de la mano de la letra K, que es que a la Dirección del Trabajo también se le faculte para ello, pero nosotros sabemos que en el artículo 184, que obliga al empleador a establecer todas las medidas necesarias, eficaces, para proteger la vida y la salud de los trabajadores. Yo siempre me he preguntado si pasa algo, ¿esto es eficaz? ¿Esta medida es eficaz o no es eficaz? O sea, si pasa algo, yo creo que la medida no fue eficaz. O sea, el estándar de cumplimiento para el empleador es muy alto, porque tiene que ser eficaz. Y es eficaz en la medida en que no existan peligros para la vida y la salud del trabajador. El 184 bis garantiza a los trabajadores y a las trabajadoras esta posibilidad de alejarse del trabajo, ¿ya? No sé si tanto sin represalia, son situaciones de hecho, pero el convenio lo reafirma. Por último, desarrollar todas las herramientas de formación, orientaciones, actividades de educación, de sensibilización en forma accesible según proceda, reconocer la importancia de las autoridades públicas respecto de las personas trabajadoras de la economía informal. Ahí hay un gran desafío que asumir, cómo lo hacemos para abordar ese campo, cómo manejamos estadísticas para abordar el campo de la economía informal, e identificar los sectores y ocupaciones, modalidades de trabajo que estén más expuestas. Hablamos del enfoque recién que hablábamos del enfoque inclusivo, aquellos sectores que son más vulnerables a sufrir violencia y acoso. Y quería terminar, yo sé que me pasé un poquito del horario, hace rato me avisaron que me quedaban 4 minutos, pero no pude hacerlo más rápido, espero que se haya entendido la presentación, pero esta frase de Krishnamurti para mí representa muy bien a lo que aspira el convenio. Y es que hay violencia cuando usamos una palabra denigrante, cuando hacemos gestos para denigrar a otra persona, cuando obedecemos porque hay miedo. ¿Cuántos de nosotros, cuántas de nosotras ha obedecido por miedo? La violencia es sutil, mucho más profunda. Y les quiero dar las gracias por la atención. Espero no haber sido latera. Y bueno, darle el pase a nuestra moderadora. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Camila. Nos deja con bastante ahí atención la presentación efectuada. Les puedo comentar que desde ya me registran más de 900 asistentes. Les vuelvo a dar la bienvenida. 911 asistentes, de hecho. Muy bienvenido a todos, todas. Vemos que también ahí hay alto movimiento en el chat. Pueden ir viendo las preguntas que se van publicando. Y para continuar entonces esta exposición, voy a presentar a nuestra segunda expositora, nuestra segunda y última expositora. Ella es Isidora Íñigo, es socióloga y candidata a doctora en estudios americanos. Tiene experiencia en docencia e investigación a nivel universitario, consultor en organizaciones no gubernamentales, fundaciones y organismos internacionales como el PNUD, el BID y otros. Y actualmente ella se desempeña como jefa de la unidad de transversalización de género del gabinete del subsecretario del Trabajo. Así que dejo desde ya entonces, le doy la bienvenida a Isidora y le doy el pase para contar con su exposición. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya creo que buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, agradecer a la Dirección del Trabajo y en particular al Departamento de Relaciones Laborales por esta instancia tan importante y además muy, muy masiva, ¿cierto? Como un espacio para poder compartir con ustedes algunos de los avances más importantes dentro de lo que son las políticas laborales de este gobierno, y en ese sentido la idea es que podamos conversar hoy día con respecto a lo que es la ley de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
Siempre es muy importante para contarles un poco desde dónde emergen las leyes, ¿cierto? En el fondo esto no es algo que ocurrió de la nada, ni que en el fondo fue la buena idea de alguien, sino que aquí lo que es principalmente esta ley es el resultado, como muchas otras, de procesos sociales, de la identificación de ciertas problemáticas y también de cómo ciertos sectores políticos se hacen cargo de fenómenos y al mismo tiempo de demandas de ciertos sectores sociales. Y en ese sentido, esta es una ley que emerge en un contexto de la pospandemia, ¿cierto? Y en el fondo lo que significó la pandemia, todos vivimos los efectos que ella generó, y en particular se produjeron una serie de transformaciones tanto durante un periodo, digamos, momentáneo, pero también toda esa experiencia sin duda que transformó las vidas de las personas, y también todavía no somos capaces de poder evidenciar cuáles van a ser los cambios que se van a generar a futuro con respecto a esta realidad. Particularmente en el espacio del trabajo, todo lo que fue la política principal del manejo del COVID, que fue la restricción a la movilidad y por lo tanto el contacto cara a cara, generó una destrucción de empleos muy significativa, y al mismo tiempo también obligó a las personas a irse a sus hogares y a intentar transformar en la medida de sus posibilidades las labores que desarrollaban fuera del hogar dentro de él. ¿Qué es lo que hizo esta situación acompañada además con el cierre temporal de salas cunas, escuelas, ¿cierto? Y otros espacios de socialización y de sociabilidad? Hicieron mayormente visibles algunos de los grandes problemas y desafíos que tiene el país en materias relacionadas con el espacio laboral, con una perspectiva de género. En ese sentido, no es que no son problemas nuevos, sino que se agudizaron y se visibilizaron. Uno de ellos tiene que ver con la conciliación de la vida laboral, familiar y personal, que básicamente implica todas las, digamos, lo que significa la armonización y el equilibrio de estas diversas dimensiones de la vida que son centrales para cualquier persona. Chile tiene desafíos importantes en esa posibilidad de armonizar, y además existen diferentes oportunidades para hacerlo. No todos tienen las mismas condiciones para la conciliación, y ahí por lo tanto digamos, la desigualdad de género es muy importante. Otro elemento central tiene que ver con los cuidados y la crisis en los cuidados, lo que se llama una crisis en los cuidados, que fue también agudizada por la pandemia del COVID, y aquí es muy importante, ¿cierto?, el concepto de corresponsabilidad, porque la principal, digamos, el principal diagnóstico es aquí lo que existe en la sociedad chilena y en términos globales es una falta de una distribución equitativa, tanto entre hombres y mujeres, como también entre diversidades sexuales, entre el Estado y dentro de la sociedad civil, la sociedad en general, una distribución equitativa de la responsabilidad y la gestión de los cuidados. El cuidado es algo que permite la sostenibilidad de la vida, es una contribución que también se hace a la sociedad. Sin embargo, históricamente ha sido una actividad que se ha concentrado principalmente en el espacio privado, y en ese espacio además son las mujeres las que han asumido tradicionalmente esas labores y también los costos, principalmente a partir de modalidades de trabajo no remunerado, no pago, y también de una serie de costos asociados a participación en la sociedad, inserción laboral, etc. Y el otro elemento importante que también nos mostró y visibilizó la pandemia tiene que ver con los grandes desafíos que enfrentamos en Chile con respecto a la participación de la mujer en el mundo del trabajo. Dentro de las personas que perdieron empleos, las mujeres fueron aquellas que más perdieron empleos. Se llegó a un porcentaje del 40% de la tasa de participación laboral durante el pic de la pandemia, que significó retroceder más de 10 años en lo que habíamos avanzado en inserción laboral femenina. Hoy día estamos en un contexto de recuperación, pero se mantiene de manera como más estructural esta brecha de 20% entre hombres y mujeres. La participación laboral femenina rondea entre el 50 y el 53%, y en el caso de los hombres el 70%. Pero también hay que pensar no solamente en si se participa o no en el mercado laboral remuneradamente, sino además en qué condiciones se hace. Y en ese sentido las mujeres enfrentan además deficiencias asociadas a diferencias salariales, ganan menos que los hombres, trabajan menos tiempo, y muchas veces no porque no lo quieran, sino porque no pueden hacerlo, y ahí en el fondo las razones de cuidado también son importantes, o el factor más relevante, digamos. Las mujeres además tienen trayectorias discontinuas, ¿cierto? Entran y salen del mercado laboral, también principalmente por razones de cuidado. Eso también afecta desde sus
digamos, generando desde las mal llamadas lagunas previsionales hasta también las posibilidades de generación de trayectorias laborales exitosas, digamos, y por lo tanto de generación de mejores oportunidades. Otro elemento importante que también nos mostró este escenario de pandemia fue la extensión de la modalidad telemática de teletrabajo. Era una modalidad que no estaba tan extendida en Chile y que en el fondo, aun cuando llegamos a un pic del 20% y hoy día estamos retornando a niveles previos, de todas maneras se instaló como una nueva modalidad no solo de trabajo, sino también, y aquí el elemento importante, como una herramienta que podía favorecer la conciliación de la vida familiar, laboral y personal. En ese sentido, es súper importante entender que el teletrabajo no es una modalidad de conciliación, sino que es una modalidad de trabajo que puede facilitar o, digamos, afectar negativamente la conciliación trabajo-familia. ¿Qué es lo que hicimos entonces desde el gobierno y en particular desde el ministerio? Fue tomar estas problemáticas, tomar estas demandas, tanto la preocupación más central que tenía que ver con el teletrabajo y su relación con la conciliación, pero también con respecto a esta gran pregunta y este gran, digamos, desafío de cómo mejoramos las condiciones de conciliación en el contexto chileno, permitiendo que todas y todos podamos tener la posibilidad de desarrollar nuestros proyectos de vida y una vida plena. Todos tenemos derecho a tener familia, vida personal y también derecho al trabajo, y es importante que avancemos en esa línea en condiciones de igualdad. Y en ese sentido se convocó a una mesa de diálogo que fue la mesa Conciliación, Trabajo, Familia y Vida Personal. Esto es muy importante porque es un sello del gobierno y de este ministerio, y en particular de nuestras autoridades, está la convicción que no es posible avanzar mejorando las experiencias laborales y las condiciones laborales de las familias y de las personas si es que no avanzamos conjuntamente de una forma tripartita, ¿cierto? Y además extendiendo ese espacio a diferentes actorías de la sociedad civil con efecto de poder dialogar y establecer consensos que impliquen definición de prioridades y, por tanto, cómo avanzar. En ese sentido, participaron un total de 61 representantes a nivel nacional. Nos servimos del teletrabajo para que también pudieran participar, y la modalidad telemática, ¿cierto? Para que pudieran participar personas desde regiones. Participaron en estas mesas sindicatos, organizaciones de mujeres trabajadoras, fundaciones, empleadores y gremios empresariales, instituciones públicas, expertos y expertas. La convocatoria fue experiencias sobre conciliación, diagnósticos, propuestas y demandas. Estas son las principales propuestas que emergieron de las mesas. Si ustedes se fijan, las dos más grandes, las dos, digamos, expresiones más grandes son aquellas que concitaron mayor acuerdo y al mismo tiempo fueron las más mencionadas. Una tiene que ver con la ampliación de esa laguna y la necesidad de ampliarla, y efectivamente hoy es un proyecto que está en discusión en el Congreso, frente al cual el gobierno ha presentado un paquete de indicaciones asociadas fundamentalmente a fomentar la corresponsabilidad y al mismo tiempo a extender este derecho. Y otra de las propuestas muy importantes fue el teletrabajo híbrido, y que es una cuestión central. Todas las personas, digamos, empleadores, sindicatos y expertos coincidían en que la mejor modalidad son las modalidades híbridas, es decir, evitar las formas de teletrabajo total y, por lo tanto, privilegiar la vinculación combinación entre presencialidad y teletrabajo. Eso es lo que entrega los principales beneficios para la conciliación y, por lo tanto, para la armonización de las labores y, por lo tanto, para la satisfacción dentro de los espacios laborales. Las formas de teletrabajo total tienen riesgos más significativos, y principalmente en el caso chileno, quienes usan más el teletrabajo son mujeres, y eso también puede afectar sus posibilidades de participación en la toma de decisiones en los espacios laborales, profundizar la invisibilización de su trabajo y además afectar la participación en los espacios sindicales. En ese sentido, la propuesta concordada, digamos, transversalmente fue la combinación de teletrabajo con presencialidad. ¿Qué es la ley de conciliación? Emerge a partir de lo planteado con respecto al teletrabajo y también con respecto a otras demandas y experiencias que emergieron de forma dominante en estas mesas, las cuales también lo que hicimos fue, digamos, compararlas y estudiarlas con evidencia y contrastarlas con evidencia internacional. Esta es una ley que soluciona el problema de la conciliación, sin duda que no. Este es un fenómeno estructural. Las diferencias de género tienen una, digamos, es la desigualdad
con mayor historia, ¿cierto?, dentro de la civilización y de digamos, del desarrollo de las sociedades. Sin embargo, sí apunta a generar algunos pisos básicos que permitan abrir el camino para poder seguir avanzando. La ley contempla 13 elementos fundamentales, modificaciones normativas, medidas de conciliación y establece un nuevo deber del empleador. Con respecto a las modificaciones normativas, tienen que ver con, por un lado, la incorporación de la conciliación dentro de lo que es el título 2 del libro 2 del Código del Trabajo. Esto es súper importante en términos normativos porque instala la necesidad de cuando pensemos en el trabajo y por lo tanto pensemos en legislaciones laborales a futuro, nosotros no somos, por un lado, persona, familia y vida personal y por otro lado somos trabajadores y trabajadores. Nosotros somos esas dos cosas al mismo tiempo y por lo tanto es muy importante que cuando pensemos en modificaciones laborales a futuro y cuando pensemos también políticas para el mundo del trabajo en general, tengamos siempre una mirada que asuma eso como un punto de base para poder estructurar tanto la vida familiar como también la vida laboral, ¿cierto? Hay que pensar esos dos espacios en armonía porque efectivamente son esos dos espacios que nos constituyen como personas. No solo somos máquinas, también somos personas que tenemos derecho a la familia, al tiempo libre y al goce. Se incorporan 3 principios que también son importantes porque también establecen pisos para orientar tanto las legislaciones actuales como también futuras con respecto a estas materias que tienen que ver uno con la parentalidad positiva, otro con la protección a la maternidad y la paternidad, promoviendo la igualdad de oportunidades y de trato. Por lo tanto, aquí un elemento muy importante, si existen desigualdades de género de base, la promoción de una política o de una legislación que no incorpore y no genere una respuesta frente a esa, que no reconozca esa desigualdad y no genere, por lo tanto, un mecanismo para responder, va a reproducir las desigualdades que existen y, por lo tanto, no va a poder avanzar, por ejemplo, en nuevos derechos laborales y en mejores condiciones para todas y todos. Por ejemplo, 40 horas. Era muy importante entender que la legislación de 40 horas podía significar que esa rebaja del tiempo fuera para unos principalmente, por ejemplo, mayor tiempo de descanso y goce con la familia y para otras, por ejemplo, recargar el trabajo no remunerado principalmente a las mujeres, ¿cierto? Por lo tanto, recargarlas más de esas labores y por lo tanto también que no se transformara la transformación de la legislación en generar en condiciones de igualdad mejores experiencias laborales y experiencias, digamos, familiares para el desarrollo del proyecto de vida. En ese sentido, es muy importante considerar siempre la igualdad de oportunidades de trato entre hombres y mujeres y esta ley también apunta en esa línea. Y en tercer lugar, la corresponsabilidad social, ¿cierto? Los cuidados nos benefician a todas y a todos, es una contribución que se hace a la sociedad y aquí es importante avanzar en su reconocimiento y en su recompensa y en particular, ¿qué es lo que hace esta ley? Avanza en entregar derechos laborales a personas que ejercen labores de cuidado no remunerados. Finalmente, también es un reconocimiento del Código Laboral en el cual existen cuidados remunerados y no remunerados, pero ambos son trabajo, ¿ya? Y eso también es muy importante porque permite la visibilización y la puesta en valor para poder ir avanzando, como les decía, en una compensación y en un reconocimiento de este tipo de valores que tradicionalmente han sido invisibilizadas y subvaloradas. ¿Cuáles son las principales medidas de conciliación que establece la ley? Son primero derechos laborales. El primero es el derecho laboral al ejercicio preferente del feriado legal. ¿Quiénes son las personas beneficiadas? Personas trabajadoras que tengan el cuidado personal de un niño, niña o menor de 14 años o adolescente menor de 18 años con discapacidad o en situación de dependencia severa o moderada. ¿Cuándo se puede ejercer este derecho? Durante los periodos de vacaciones escolares definidos por el Mineduc, los cuales contemplan, por lo tanto, vacaciones de invierno y vacaciones de verano. ¿Cuál es el procedimiento? Hay que comunicar el ejercicio con 30 días de anticipación al inicio del uso del feriado legal. Se puede tomar parte de las vacaciones o las vacaciones completas, es decir, uno se puede tomar o parte del feriado legal o el feriado completo, y se debe comunicar el ejercicio con 30 días de anticipación al empleador siguiendo el mecanismo que establece el lugar de trabajo para el uso del feriado legal y se debe acreditar la condición de persona trabajadora con labores de cuidado no remuneradas en el sentido que se establece aquí. ¿Qué significa esto? Por lo tanto, que por ejemplo, vacaciones de invierno,
tengo una unidad de 5 personas, tengo que asegurar continuidad del servicio, solo una persona puede tomarse vacaciones. Si existen 2 personas interesadas, el empleador le debe dar prioridad a la persona que se encuentra en este perfil. El segundo derecho, el derecho laboral a la modificación transitoria de turnos y distribución de jornada. El perfil de personas beneficiarias es el mismo que el anterior, porque además también es un derecho que se asocia y que se ejerce durante el periodo de vacaciones escolares. Esto si la naturaleza de sus funciones lo permite y si la organización funciona en horario compatible. También debe comunicarse el ejercicio con 30 días de anticipación y acreditar también la condición de persona trabajadora con labores de cuidado no remuneradas. Uno de los elementos importantes aquí, o por ejemplo, qué es lo que podría significar, por ejemplo, es que una persona que trabaja en turnos nocturnos, por ejemplo, pudiera cambiar temporalmente de forma transitoria durante todo o parte de las vacaciones por ejemplo, a turnos diurnos o intercambiarlos. Esto siempre es importante, esto nunca puede significar ninguno de estos derechos ni la modificación de las condiciones laborales de las personas, por lo tanto, ni un tipo de, por ejemplo, disminución en la remuneración, como tampoco puede implicar que el empleador tenga que contratar a nuevas personas para poder satisfacer el derecho. El tercer elemento dentro de las medidas de conciliación que incorpora la ley es un nuevo pacto para personas trabajadoras con responsabilidades familiares, que es la reducción transitoria de jornada para personas que cuidan. Esto, como son el caso de estos pactos, eso implica que tiene que estar al menos un 30% sindicalizado de la empresa. ¿Qué es lo que permite este pacto? Reducir de forma transitoria la jornada laboral durante el periodo de vacaciones escolares, tanto completo o parte de él. ¿Quiénes pueden acceder? Personas trabajadoras que cuiden a un menor de 14 años o una persona en dependencia severa o moderada. Y aquí, a diferencia de los anteriores, no importando la edad de quien se cuida con dependencia severa, moderada o discapacidad, ¿ya? ¿A qué apunta esta medida principalmente? Por ejemplo, llega diciembre, no tengo con quién dejar el cuidado a mis hijos, no cuento con redes personales, externalizar el cuidado es muy caro. Muchas mujeres, por ejemplo, de hogares monoparentales, abandonan el empleo y luego vuelven a buscar en marzo. Por eso les hablaba al inicio que era importante pensar la participación laboral, no solamente en términos de participación o no, sino en qué condiciones se hace. Esta es una medida que busca contribuir a generar continuidad en las trayectorias laborales. Por ejemplo, disminuyendo durante enero a media jornada y luego, por ejemplo, volver en febrero a jornada completa. Como esa reducción es transitoria, es de jornada, también implica disminución transitoria de salario, era muy importante que en este proceso estuviera mediando el actor sindical para proteger los derechos de las y los trabajadores. Finalmente, el derecho más conocido de esta ley es el derecho a la modalidad híbrida jornada de trabajo. Los beneficiarios y beneficiarias son los mismos que en el caso anterior, quienes cuidan sin remuneración a un menor de 14 años o a una persona con situación de discapacidad o dependencia severa o moderada, independiente de la edad de quien se cuida. A diferencia de los otros derechos y el pacto, esto se ejerce durante todo el año, ¿cierto? No está restringido al periodo de vacaciones y lo que permite es que todo o parte de la jornada se realice mediante trabajo a distancia o teletrabajo. Hay disposiciones importantes, se puede ejercer si la naturaleza de sus funciones lo permite, es decir, hay labores que no son posibles de transformar en teletrabajo y al mismo caso que en los otros no puede significar ningún tipo de modificación en las condiciones laborales. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se ejerce el derecho? Aquí la ley establece de forma clara que se debe realizar una solicitud al empleador por escrito, indicando la combinación de presencialidad y trabajo a distancia o teletrabajo, es decir, quiero trabajar lunes y martes en teletrabajo, miércoles, jueves y viernes de forma presencial. También, al igual que en los casos anteriores, adjuntando un documento que acredite mi condición de persona con labores de cuidado no remuneradas. El empleador cuenta con 15 días para responder. Tiene 3 opciones posibles: aprobar la propuesta, proponer una fórmula alternativa, es decir, por ejemplo, cambiar la estructura y decir 2 de presencialidad y 3 de teletrabajo, por ejemplo, y puede rechazar. Como es un derecho, solo puede rechazar en condiciones muy específicas.
Uno, cuando las labores que se realizan requieren que la persona se encuentre presencialmente en el puesto de trabajo, es decir, las funciones no permiten el teletrabajo. Cuando el espacio en que se realizará el teletrabajo o el trabajo a distancia no cuenta con condiciones de conectividad, es decir, acceso a Internet y computador, y no cuente con condiciones de salud y seguridad adecuadas. Esto último lo debe evaluar e identificar como tal los organismos administradores del seguro. Finalmente, la ley establece un deber del empleador de sensibilizar con respecto a conciliación trabajo-familia. Las normativas no van a lograr avanzar si es que no existe una transformación y una difusión y una sensibilización con respecto a la importancia de avanzar en la conciliación con corresponsabilidad, la importancia de redistribuir los cuidados de otra manera. Y en ese sentido, la ley establece que los empleadores tienen el deber de implementar acciones en la empresa en esta línea. Las acciones las puede realizar el empleador o la empleadora o a través de los organismos administradores del seguro, y quienes supervisan y dan las directrices para este procedimiento es la Superintendencia de Seguridad Social. En ese sentido, para cerrar, esta es una ley que apunta a generar condiciones favorables para la igualdad de género, se articula con otras políticas propias del programa de gobierno que tienen que ver con la Política Nacional de Apoyos y Cuidados Chile Cuida, también con la ley de 40 horas y sus componentes de corresponsabilidad y conciliación, como son el acceso a bandas horarias de ingreso y salida de 1 hora, ¿cierto? Y también la posibilidad de transformar los días, de transformar horas extras en días de descanso compensado. Esto tiene que ver todo con una política particular laboral de este gobierno que apunta a cómo transformamos los espacios laborales y cómo transformamos la experiencia del trabajo, siempre considerando a la familia, el tiempo libre y, digamos, también protegiendo el derecho al trabajo. Es una ley que promueve, esta ley en particular, promueve la conciliación e introduce su concepto y el de cuidado no remunerado en el Código del Trabajo. Reconoce que los cuidados no son solo un trabajo, y aquí un elemento muy importante, sino que son responsabilidad de mujeres y hombres. Esta ley habla de persona trabajadora. Yo les cuento que muchas veces cuando yo he hecho estas charlas, preguntan, bueno, al final, ¿lo puede ejercer la madre o el padre? ¿Quién decide? Y eso en el fondo tiene que ver, esa pregunta da cuenta de un predominio de derechos de conciliación que fundamentalmente han sido asociados a la madre. La titular de los derechos tradicionalmente ha sido la madre. Pensemos, por ejemplo, el caso o de esa lacuna, o por ejemplo el caso del postnatal, que ella puede ceder, pero solo parte de él, pero la titular del derecho es ella. Todos estos derechos han significado impactos muy positivos en la participación laboral femenina. Sin embargo, es importante que avancemos a derechos de segunda generación que impliquen de forma efectiva fomentar la corresponsabilidad en la distribución de los cuidados. En ese sentido, esta es una ley en la cual padre y madre pueden ejercer de forma simultánea al mismo tiempo los derechos, y en ese sentido también establece pisos mínimos para poder pensar legislaciones futuras. Y el otro elemento muy importante de esta ley es que reconoce que el cuidado interacciona y forma parte de la vida de las personas, y por lo tanto genera interacciones con las experiencias laborales y con la participación en el mercado laboral, no solo en la infancia, que es donde tradicionalmente se ha reconocido, sino que atraviesa las trayectorias laborales de las personas. Esta es una ley, por lo tanto, que reconoce que el cuidado es un trabajo y reconoce el cuidado no solamente aquel que está dirigido a infantes, sino que hasta los 14 años y a personas con situación de discapacidad y dependencia moderada o severa, no importando su edad. Un adolescente requiere cuidados, una persona postrada requiere cuidados, y en ese sentido esta es una ley que reconoce esa realidad y entrega derechos laborales específicos para esas personas. Aquí están los documentos anexos que solo hago referencia. Hay un dictamen ya a disposición de la Dirección del Trabajo que fija el sentido y alcance de la ley, y una circular de la Suceso que establece las directrices para el ejercicio del deber del empleador con respecto a la sensibilización en estas materias. Aquí cierro. Me disculpo por la extensión y les agradezco a todas y todos su atención, y también quedo súper disponible para eventuales dudas que ustedes tengan. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias Isidora por la presentación. Les comento que hemos llegado a un máximo ya de más de 942 personas conectadas, lo que da cuenta en definitiva del interés en las temáticas por parte de ustedes, nuestros usuarios y usuarias del servicio. En este sentido, y para continuar y ya ir dando la última parte de esta webinar, vamos a dar respuesta a algunas consultas. Hemos seleccionado consultas sin perjuicio que, como les dije al inicio, ustedes han ido dejando preguntas en el chat, se han ido respondiendo preguntas. Aprovecho también de agradecer a todos y todas los saludos que nos están dejando y las palabras positivas a propósito de esta instancia. Y también señalarles que las presentaciones que se exhibieron en esta webinar van a ser compartidas a sus correos electrónicos para que lo tengan presente. Así que entonces, sin más, voy a partir con las preguntas que se han seleccionado para que las podamos responder acá en directo. Y voy a ir primero con Camila. Camila, nuestra primera pregunta es: ¿cuál es el efecto práctico de la entrada en vigencia del convenio 190 por parte de Chile? Bien, ahí estoy en directo. ¿Cuál es el efecto práctico? La entrada en vigencia, como ya lo señalé, es el 24 de junio. Un primer efecto práctico ya se puso en marcha y es la entrada en vigencia de la ley Carín el 1 de agosto, que es toda la parte, yo me atrevería a decir que es toda la parte preventiva del convenio 190. Es importante para Chile, desde su entrada en vigencia, comenzar a implementar todas las brechas que quedan entre ley Carín y convenio 190. Por ejemplo, las comunicaciones privadas, por chat, por medios digitales. Por ejemplo, el impacto de la violencia doméstica en el mundo laboral. Es decir, para ser muy gráfica y estructural, el convenio 190 es nuestro norte, porque es un convenio internacional que todos los estados están intentando cumplir a cabalidad. La ley Carín para nosotros es el primer paso de implementación. Y esa tiene que cumplirse, tiene que también adecuarse, hay un montón de obligaciones que cumplir por ley Carín, reglamentos, protocolos, todo lo que señalábamos, instrumentos y todo. Pero la entrada en vigencia del convenio va a determinar que tengamos que elaborar más normativa, probablemente elaborar también más interpretaciones, sobre todo respecto de las brechas que quedan entre la ley Carín y el convenio 190. Ahora, ya más desde el punto de vista jurídico, a mí me permite la entrada en vigencia de la ley Carín, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Yo entiendo que la libertad sindical, por ejemplo, se empezó a tratar en dictámenes a manera interpretativa de convenios internacionales ratificados, aún sin que existieran normas expresas en la normativa nacional. Yo pienso que desde la entrada en vigencia de la ley Carín nosotros vamos a poder sujetarnos de estos principios y poder ir mucho más allá, la labor que tienen los abogados, los dirigentes sindicales, aprendiéndose el convenio 190, poder ir mucho más allá de las acciones que están específicamente reguladas en la normativa interna y poder tenerlo como una herramienta de interpretación con los principios que iluminen la normativa interna. No sé si se explica de esa forma. Perfecto. Camila, vamos con nuestra segunda consulta para tu exposición. ¿Cómo se acredita que una conducta X determinada es susceptible de causar daño? Se estima que la definición es amplia, entonces, ¿cómo lo acotamos? Sí, claro, eso se señaló en la presentación y esto también parte de las innovaciones del convenio 190 porque es importante grabarse mucho que la percepción de la víctima es lo más importante. La percepción de la persona que recibe el acoso o la violencia es lo más importante. Por lo tanto, la acreditación del daño va a corresponder a ella. Si a mí, por ejemplo, en el ejemplo que yo daba del caso de WhatsApp, me incomodan ese tipo de declaraciones, probablemente me pueda sentir
si es que son reiteradas o no, psicológicamente afectadas. Y en ese sentido, pruebas, por ejemplo, es certificado psicológico, certificado médico, como se hace hoy con la vulneración de derechos fundamentales a la vida, a la integridad física, a la integridad psicológica. El daño económico quizás es más fácil, porque el daño económico, si hay 3 meses en que, vamos a poner en un caso muy exagerado, si hay 3 meses en que no me pagan, el daño económico es digamos, evidente, y eso se acredita simplemente a través de los no depósitos. Mi empleador no me paga hace 3 meses. Y el daño físico y psicológico, bueno, compartes con todos los medios de prueba. Ustedes saben que en el sistema laboral los medios probatorios son bien flexibles. Ya no tenemos esta prueba que era tasada, que se permitían solamente determinadas pruebas. Hay prueba testimonial, prueba documental, prueba confesional, videos, grabaciones. Por lo tanto, que a veces videos y grabaciones son impugnadas por otra parte porque dicen, oye, esto es confidencial. Por lo tanto, ahora con el convenio 190, bueno, ya no van a ser tan confidenciales, porque el convenio 190 se hace cargo de conductas en que están involucrados los medios tecnológicos. Y eso también es una gran innovación para el sistema. Camila, y una pregunta la última pregunta va muy ligada a lo que nos estabas explicando. Dice lo siguiente: ¿puedo grabar video o audio sin consentimiento para tener pruebas del acoso contra alguna jefatura o compañera o compañero en el trabajo? Y en esa misma dimensión, ¿es un modo de acoso laboral si se evidencia en escritos, informes para justificar o se requieren otras evidencias? Sí, por todo lo que dije en la respuesta anterior, todos los medios son válidos y especialmente en la medida en que entre vigencia el convenio van a ser válidos todas las grabaciones. Por supuesto que uno tiene que citar en la demanda o en la denuncia el convenio, porque de esa manera uno argumenta que no te pueden excluir esa prueba, pero sí, todos los medios son válidos. Muchas gracias, Camila, por tu respuesta, bien aclaradora. Ahí uno va como aterrizando un poco esta normativa y vamos a pasar entonces a la selección de preguntas para nuestra segunda expositora, Isidora. Isidora, voy con mi primera pregunta. ¿Cómo un trabajador o trabajadora acredita que es una persona que además cuida a personas? ¿Qué papeles se deben presentar al empleador y solo a él o a alguien más debo presentar esta documentación? Sí, muchas gracias por la pregunta. Estaba así también súper rápido respondiendo a algunas de las consultas que están en el chat. La ley establece, claro, como se señalaba, se debe acreditar tanto para el pacto como también para el caso de los derechos la condición de persona cuidadora que ejerce labores no remuneradas. Para eso la ley establece, en primer lugar, cuando yo quiero acreditar el cuidado de un menor de 14 años, que tengo, lo que significa es que tengo que tener el cuidado personal de ese menor. Eso, por lo tanto, yo puedo presentar en caso de relación filial el registro del certificado de nacimiento o, por ejemplo, una resolución judicial en la cual se ha determinado, se ha certificado que yo cuento con el cuidado personal de ese o esa menor. Con respecto al caso de, para acreditar, por ejemplo, que yo cuido a una persona con dependencia severa o moderada o con un grado de discapacidad, la ley permite, asocia, digamos, a el instrumento que utilizaba tradicionalmente que ha utilizado tradicionalmente el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que en un momento fue la ficha de protección y hoy día es el Registro Social de Hogares, ¿ya? El Registro Social de Hogares tiene un módulo de persona cuidadora, ¿ya? Y lo que hace el sistema es cruzar registros administrativos en los cuales une a una persona que requiere cuidados y situación de dependencia moderada o severa y alguien que está a su cargo.
Y en ese sentido, el registro entrega un certificado y ese certificado se puede entregar al empleador para acreditar esa condición. Perfecto, Isidora, muchas gracias. Vamos con nuestra segunda consulta. Dice lo siguiente, soy del área de call center, mi empleador está rechazando el 90% de las solicitudes de la ley. El 10% que ha aceptado les están entregando anexos de contrato mensualmente. ¿Eso se puede hacer? Sí, es que voy aprovechando de responder sus consultas mientras. A ver, esta es una ley que efectivamente entró en vigencia a finales de diciembre. No, se promulgó a finales de diciembre, entró en vigencia a finales de enero. Y tenía que ver mucho con una demanda asociada principalmente al derecho a teletrabajo. ¿Qué significó eso? Que se respondió a esa demanda, pero esta es una ley que comenzó a implementarse y por lo tanto la difusión, la fiscalización, el seguimiento son todos elementos que están ocurriendo al mismo tiempo y por lo tanto de todos ellos también estamos tratando de hacernos cargo. En ese sentido, si el empleador está rechazando las solicitudes, lo fundamental es que puedan comunicar esa situación a la dirección del trabajo. Y aquí quiero ser como refrendar esto. Esta es una ley que tiene ciertas dificultades o particularidades, si uno podría pensarlo en términos positivos, pero para su fiscalización, porque esta es una ley que se activa. En el fondo, no es una ley, por ejemplo, como la de 40 horas, que hay que ir a una empresa y todas tienen que hacer la reducción de jornada. En este caso, la ley se activa cuando las personas hacen uso de los derechos. Por lo tanto, todas las fiscalizaciones de oficio son mucho más complejas, porque yo puedo ir a una empresa que tenga causantes, pero puede ser que nadie esté usando los derechos. Eso hace, por lo tanto, refuerza aún más la importancia y además asociado a este proceso como de puesta en marcha de la ley, que todas las inconvenientes, dificultades que se están presentando en su implementación y al mismo tiempo en este caso, como ciertas resistencias o ciertos rechazos, sean comunicados lo más posible a la dirección del trabajo, porque eso también les va a permitir a la institución poder identificar cuáles son los problemas, qué envergadura tienen esos problemas y, por lo tanto, qué herramientas son necesarias de implementar para poder enfrentarlos. No puede hacerlo del anexo mensual, ¿ya? Eso. Y esta es una ley, además de una ley, para poder hacer ejercicio del derecho al teletrabajo, se debe incorporar, la ley establece que se debe incorporar un anexo, pero un anexo de contrato general, ¿ya? Aquí también han habido otras dudas, por ejemplo, en otras capacitaciones que han dicho, puede ser que el empleador sujete a reevaluación el desempeño del teletrabajo cada 6 meses. Tampoco. Este es un derecho laboral, ¿ya? Y por lo tanto no está sujeto ni a ese tipo de realidades como tampoco a estas situaciones como de ajuste mensual. Todas situaciones nuevamente deben notificarlas a la dirección del trabajo. Gracias, Isidora. Vamos con la tercera pregunta. ¿Por qué sostuviste durante la presentación que el teletrabajo no es modalidad de conciliación, sino trabajo como tal? ¿Podrías, por favor, explicarnos la diferencia? Sí, bueno, lo que pasa es que a veces se confunde, y eso es súper importante, lo que es cómo equilibramos mejor diferentes ámbitos y espacios de la vida y la participación que tenemos en esos espacios con lo que es el trabajo, la estructura del trabajo y las modalidades de trabajo. El teletrabajo no es una herramienta para armonizar. El teletrabajo es una modalidad de trabajo que supone que existe, digamos que uno no desempeña las labores en el lugar tradicional presencial, sino que lo hace de manera telemática. Por ejemplo, los ajustes de horario o las formas, por ejemplo, de adaptabilidad horaria también son propias del mundo del trabajo. El tema es, ¿de qué manera, y eso es lo importante, analizar ciertas formas de ejercicio del trabajo? Es decir, ciertos tipos de jornada,
ciertos tipos de horarios, la posibilidad de adaptar, por ejemplo, los espacios y los tiempos del trabajo pueden favorecer o empeorar la conciliación trabajo-familiar. Entonces, el teletrabajo es una modalidad de trabajo que supone el reporte de las labores a partir de medios telemáticos. Es un tipo de trabajo a distancia que puede favorecer o ayudar a que una persona pueda conciliar mejor o no, por ejemplo, conciliando mejor lo que es su vida familiar, el cuidado de los hijos con el trabajo remunerado, o también puede, por ejemplo, empeorarla. Pero una cosa es la conciliación y otra cosa es las modalidades de trabajo. Si no quedó claro, me comentan más. Gracias, Isidora. Y voy con la última de nuestras preguntas seleccionadas. Dice, buenas tardes, mi empleador me da un esquema de teletrabajo mixto. ¿Se podrían pedir más días con esta ley o ya estaría cumpliendo el empleador con la ley? ¿Qué pasa si el beneficio del teletrabajo mixto lo perdemos? ¿Qué se debe presentar para que den el teletrabajo en base a esta ley? Ya, me perdí un poco en la última parte. Vuelvo entonces acá, dice, ¿qué pasa si el beneficio del teletrabajo mixto lo perdemos? ¿Qué se debe presentar para que den el teletrabajo en base a esta ley? Ya, súper, muchas gracias por la repetición de la pregunta. A ver, esta es una ley que lo que hace es, en el fondo, ¿cuál es el espíritu? Y siempre es muy importante hacer la distinción con respecto a lo del espíritu de las leyes, porque esta es una ley en el fondo que busca que las condiciones laborales se adapten de mejor manera a los requerimientos de un perfil particular de personas, que son personas que tienen labores de cuidado no remuneradas. Y eso supone, por lo tanto, que son condiciones específicas y lo que se espera, y particulares, por lo tanto, lo que se espera es que en el fondo no se generen. De hecho, la idea es, hay que avanzar en soluciones y dispositivos específicos para ciertas poblaciones que permitan atender también sus condiciones laborales y personales específicas. En ese sentido, un empleador que está ofreciendo una modalidad general, por ejemplo, toda la empresa teletrabaja el día viernes y es un horario fijo. Entonces, estaría cumpliendo con la ley, ¿ya? ¿Qué es lo que uno debe hacer? Existe esa modalidad fija. Yo tengo que hacer ejercicio de la ley, por lo tanto, tengo que hacer el procedimiento, solicitar al empleador y proponer una fórmula. Y el empleador, claro, me puede aceptar esa fórmula o me puede decir, existe ya la modalidad de teletrabajo híbrido. En ese sentido, no responde no es tan concordante con el espíritu de la ley, pero en términos legales el empleador está respondiendo y por lo tanto está cumpliendo la ley. Lo que aquí yo recomiendo y que es un elemento muy importante es que, y por eso les decía la importancia de la sensibilización, las cosas también avanzan no solo cuando las prohíbe una ley o cuando las posibilita una ley, sino también cuando la sociedad identifica que hay ciertas cosas que hay que impulsar, que debemos impulsar, que es necesario hacer, y hay ciertas cosas que es necesario evitar y que por lo tanto la sociedad deja de tolerar. Y ahí tiene que ver muy importante el tema de la sensibilización, el cambio cultural y ahí en particular la labor de los sindicatos, una labor fundamental. En ese sentido, entonces, la posibilidad también de que efectivamente esta ley pueda acercarse lo más a su espíritu, también va a tener que ver con el apoyo que puedan prestar las organizaciones sindicales, en particular, fomentando la importancia, por ejemplo, de la corresponsabilidad, fomentando la importancia de adaptar las situaciones a una persona que ejerce cuidado. Esta es una ley, por ejemplo, que tiene un gran desafío, aunque establezca los derechos para hombres y para mujeres, como se activan a través de la solicitud, también se puede transformar en una ley que solo la utilicen mujeres, ¿ya? Y ahí también es muy importante el rol de sensibilización y todas las actorías del espacio del trabajo nos compete un rol, tanto al gobierno, al ministerio, la perspectiva de la difusión, a las y los empleadores, a las y los trabajadores y también a los sindicatos.
Muchas gracias a Camila y a Isidora por las exposiciones del día de hoy y también por haber dado respuesta a las consultas, tanto lo que se ha respondido en el chat como las preguntas seleccionadas. Creo que eso da cuenta del interés de los asistentes y de todos ustedes en el fondo por estar atentos a lo que está pasando en materia de esta legislación tan relevante para el mundo laboral. También me quiero permitir agradecer al equipo de la unidad de diálogo y de asistencia técnica del departamento que están aquí, han estado súper atentos a toda la producción de este evento. Insistirles además en que para todos los 942 participantes, agradecerles la participación, se les va a enviar las presentaciones y también vamos a dejar esta grabación en el canal de YouTube de la Dirección del Trabajo por si alguien no tuvo a lo mejor la oportunidad de estar conectado durante toda la jornada o si quieren también socializarlo con sus compañeros, etcétera, ahí va a estar la posibilidad. Y ya dando término, ¿no es cierto?, a esta instancia, los vamos a dejar finalmente invitados, ¿no es cierto?, para que todos ustedes, nuestros usuarios, usuarias, dirigentes, trabajadores, empleadores, se acerquen a revisar el sitio web de la Dirección del Trabajo y estar atentos a todas las novedades que se van a ir publicando, ¿no es cierto?, en el sitio web. Y asimismo dejarlos invitados porque estamos programando y se van a generar otras instancias de webinar, sobre todo a partir, ¿no es cierto?, de lo que nos comentaba Camila con todo lo que es la bajada del convenio 190, pero además algo que hemos conversado también hoy día, que es la implementación de la ley Karin, que es algo que se nos viene ya pronto y por lo tanto la idea es que estemos todos los más atentos e informados. Así que finalmente cierro agradeciendo, como digo, la participación de todos y todas en esta webinar, los saludos, las buenas palabras y les deseo a todos, todas una muy buena tarde.